Bueno, hola, bienvenido. Estamos acá con el doctor Tomás Baliña, que es miembro del equipo de coordinación de PROFIR, que es el programa de fortalecimiento e integración de redes de salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué Muchas tal? gracias, Buenas tardes. sí, muchas gracias por compartir esta entrevista. Queríamos desde este lugar, desde esta página que creamos en cuarentena por el tema de difundir temas ambientales, en este caso es un tema de salud ambiental, y bueno, yo veo que se comparte por las redes mucha información errónea, mucha información falsa, entonces como poner un poco de luz a toda esta información que no está bien, me parece, ¿no? Eh, Bueno, gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar sobre estos temas. Me parece que muy buena predisposición de parte de tu tiempo y de estar siempre predispuesto para estas inquietudes. Una vez te entrevisté para la radio. Sí. Quería, bueno, preguntarte, bueno, si es verdad todas estas cosas que salen que dicen que las vacunas mutan el ADN, por ejemplo, o qué es una vacuna. Bueno, esa es una buena pregunta, empezar por qué es una vacuna. Una vacuna es una estrategia para generar una respuesta defensiva del organismo, una respuesta inmunológica del organismo, sin la enfermedad que habitualmente hubiera causado esa respuesta. Es decir, generar una respuesta inmune sin la virulencia o la capacidad de enfermedad que produciría la infección natural, digamos, por el virus o la bacteria que habitualmente generaría ese tipo de respuesta. Entonces la vacuna lo que busca es esto, es generar una respuesta inmune, generar una respuesta defensiva del organismo, pero evitando la enfermedad, la patogenicidad de ese microorganismo. Así que dentro del campo de vacunas hay una diversidad bastante amplia de mecanismos posibles para inducir, para generar esta respuesta defensiva del organismo. Hay vacunas que son virales, otras bacterianas, atenuadas, fragmentos virales o bacterianos, una gran diversidad que si querés hablar un ratito vamos compartiendo. Y en el caso de, no, bueno, te había mandado un flyer de un montón de cosas que decían de que las vacunas mutan el ADN. ¿Esto es cierto? Que No, son no, flyers que se difunden virales en las redes y con información errónea y la gente cree en esas cosas. claro. No, no, claramente no, eso no ocurre. Las vacunas, como te decía, hay de diverso tipo. Eh, Todas las vacunas inducen la respuesta inmunológica natural del cuerpo. Ahora, para lograrlo, hay vacunas que se realizan a partir de microorganismos vivos y atenuados, como fue la primera vacuna conocida científicamente como la de la viruela, que es una enfermedad ya erradicada, ni siquiera se usa más la vacuna, que era a partir de la infección por una bacteria parecida por un virus parecido al de la viruela humana, pero era una viruela vacuna de las vacas, de ahí el nombre de vacuna, que produce, al infectar a las personas, genera la respuesta inmunológica defensiva, pero no le producía la enfermedad de viruela a las personas. Esta es la vacuna inicial, la primera que se estudió científicamente, y a partir de ahí se empezaron a desarrollar variantes posibles para esto. De modo tal que en la actualidad existen vacunas a virus inactivados, es decir, virus que por distintas metodologías se inactivan, se mata el virus y su capacidad de autorreproducción, pero no se mata su capacidad de generar la respuesta defensiva. Eh, los virus, todos los virus requieren de organismos de las células humanas para poder desarrollarse. Tanto los virus salvajes, decimos, como los virus de las vacunas requieren del aparato de las mitocondrias de las células humanas para poder reproducirse, porque se ingresan a las células y usan su aparato. En este sentido es que usan el aparato de reproducción, de generación de proteínas,
de las propias células humanas, pero esto lo hace el virus salvaje y lo hace el virus vacinal. No es una propiedad, una particularidad de los virus de las vacunas. Así que Claro, en este caso lo que vos decís es que el virus para activarse, porque en realidad no se considera ni siquiera un ser vivo o está en discusión, porque sí o sí para reproducirse necesita la maquinaria de la célula, infecta las células humanas, correcto. o en este caso puede ser de otro mamífero, ¿no? Pero Correcto. en el caso del COVID está en discusión, primero, o sea, ¿hay vacuna COVID? ¿Existe la vacuna COVID? Están en desarrollo un montón de líneas de vacunación. Hay más de 150 proyectos en desarrollo con distinto nivel de avance. Todas las vacunas, por suerte, tienen un nivel de regulación por los organismos de control y de investigación en el mundo que les exigen, para ser aprobadas para su uso en humanos, pasar por ciertas etapas de control. Una etapa preclínica, una etapa, y las etapas clínicas de la 1 a la 3. En este momento hay más de 150 líneas de investigación en curso, de las cuales por lo menos 6 ya están en etapa 3 de investigación clínica. Es decir, que se están aplicando en humanos, en grupos relativamente importantes, de algunos miles, con el objetivo de terminar de dilucidar la eficacia y la seguridad de esas vacunas. Pero, es decir, sí hay vacunas, todavía en estudios, todavía no aprobadas para su uso poblacional abierto, pero bueno, hay avances importantes y es esperable que para fines de este año o principios del año que viene ya estén definitivamente aprobadas algunas de estas que están más avanzadas. Bueno, porque hay mitos también, por lo que estuve hablando con algunos vecinos, de lo que dicen es que la vacuna no tiene el tiempo necesario para aparecer, que cómo puede aparecer una vacuna tan rápido, ¿no? Que cuando en algunos casos se tardan años, ¿por qué ahora apareció tan rápido el tema de las vacunas? Que en realidad es como un negocio y bueno, un montón de otras cosas. Bueno, la primera causa clara de por qué podría haber aparecido tan rápido es el coronavirus produjo y está produciendo todavía una pandemia mundial que está afectando a muchos millones de personas en simultáneo en todo el mundo, con lo cual hay un interés unánime en todos los países del mundo en que esto se avance y por lo tanto hay un presupuesto casi ilimitado para la investigación y desarrollo de las vacunas. Todos los equipos de investigación y todos los laboratorios del mundo tienen interés en que encontrar una vacuna lo más pronto posible. Eso por un lado. Y por otro lado, el coronavirus es la familia de los coronavirus, que son varios, es una familia de virus que ya se venía investigando hace tiempo, y tiene algunas características que lo hacen pasible de desarrollar una vacuna con más facilidad que otros virus. Por ejemplo, el virus del HIV, digamos, del VIH, que alguien dice, ¿por qué en un año logramos desarrollar una vacuna contra el coronavirus y no logramos desarrollar una vacuna contra el VIH, que se aisló en 1983, es decir, hace 37 años? Y claramente es porque son virus muy distintos. Digamos, no es porque no haya interés en el desarrollo de una vacuna contra el VIH, porque de hecho sí lo hay, y sí hay varias líneas de investigación en curso, pero sin duda el VIH tiene una complejidad mayor y una capacidad de mutación del propio virus, de generar cepas muy distintas, no reconocidas por las vacunas que se van desarrollando, que lo hace mucho más difícil, mucho más complejo el desarrollo de una vacuna contra el VIH que una vacuna contra el coronavirus. Entonces hay diferencias que tienen que ver con el contexto. El coronavirus afectó a todo el mundo en simultáneo y entonces el interés es unánime en todo el mundo. Y por otro lado, características del propio virus que hacen que sea más susceptible o más fácil el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus que contra otros virus por ahí más complejos como el VIH. También hay mucho mito o miedo de lo que contiene esa vacuna. ¿Qué es lo que contiene? Muchos dicen que tiene metales pesados, que tiene fetos humanos, un montón de cosas dicen que tienen la vacuna. Sí. Respecto a lo de los fetos humanos, es algo que recurrentemente surge.
Lo que hay que decir es que, por supuesto, no tienen fetos humanos las vacunas, ninguna de las líneas de desarrollo. Lo que sí es cierto, y esto es lo que genera confusión, es que muchas de las vacunas y de otros medicamentos se han desarrollado y todavía se siguen desarrollando a partir de líneas celulares cultivadas originariamente de células fetales humanas, digamos. Hubo algunas líneas celulares que se empezaron a cultivar en laboratorio que inicialmente fueron de fetos, esto fue en los 60 y 70, que se tomaron células de fetos, y a partir de ahí se desarrollaron líneas celulares que hoy están muy distribuidas en el mundo, digamos, que originariamente es cierto que resultaron de fetos, pero hoy son líneas celulares de laboratorio, digamos, no existe más en el mundo el uso de células fetales para ningún tipo de investigación. Eso ya no se hace más. Sí están estas líneas celulares sobre las cuales se trabaja, pero también se trabaja para medicación de la hemofilia, se trabaja para medicación de la artritis reumatoidea y para tantos otros procesos que nada, a nadie le resulta escandaloso que hoy se usen esas líneas de cultivo de origen humano para el desarrollo de otros tipos de medicamentos. Entonces genera mucha confusión, es decir, son células, es a partir de fetos humanos. Bueno, no es así. Hay que aclarar esto, es un poquito más complejo, hay que tomarse el tiempo para leerlo, para entender de qué se trata esto, pero es bastante más complejo que decir son células a partir de células o de fetos humanos. Eso, bueno, no es así. Y en el caso de los metales o los químicos que pudiera contener una vacuna, porque yo siempre digo es que depende de la dosis, ¿no? Que uno no puede preocuparse de cuántos mililitros tiene una vacuna, ¿no? Sí. La mayoría de las vacunas no tienen más de 1 mililitro de los distintos tipos de vacunas, algunas bastante menos, y hay algunas que tenían 2 gotitas, por ejemplo la Sabin, que hace pocos meses ya no se usa más, que eran las vacunas contra la poliomielitis, porque en varios países del mundo, incluyendo la Argentina, ya se hizo el cambio hacia la vacuna Salk, que es la vacuna contra la poliomielitis, pero con otra ingeniería, digamos. Eh, los metales que preocupan, yo también veía esos flyers que circulaban por las redes, es fundamentalmente el mercurio. El mercurio es un metal que obviamente a altas dosis, pero sobre todo a exposición crónica al mercurio, produce una toxicidad relativamente importante, y esto se ve, por ejemplo, en trabajadores de pinturerías o trabajadores que fabricantes de baterías, que están expuestos crónicamente a gases de mercurio y entonces sí tienen o pueden tener algunos problemas relacionados a esa exposición. Todos los tóxicos, está muy bien lo que decís vos, depende de la dosis y la exposición que se tenga con ese tóxico para resultar peligroso o no. Eh, Aún así, hay vacunas que tienen mercurio, hay varias vacunas virales que usan componentes de mercurio como conservante. Por ejemplo, la vacuna de la varicela o de la hepatitis A, digo, para no pensar que son vacunas raras, son vacunas de uso cotidiano. Es cierto que la dosis es mínima, es cierto que no está comprobada la toxicidad por la exposición a la vacuna y el mercurio de la vacuna. Aún así, se están desarrollando esfuerzos para dejar de usar el mercurio en las vacunas. El problema es que lo que se está logrando el día de hoy, la mayoría de las veces que se usa el mercurio para conservante es para las vacunas que son multidosis. Las vacunas que son multidosis en un mismo frasquito hay, por ejemplo, 10 dosis de vacuna BCG, por ejemplo. Y hacer una dosis unificada, individual, resulta mucho más costoso. Entonces, en los países con menor capacidad económica, todavía se siguen usando las multidosis y resulta bastante costoso pasar a las dosis, a las vacunas individualizadas. Y sobre todo por cuánto podría aportar en términos de seguridad, de bioseguridad, pasar a la dosis individual. La verdad que es algo bastante pequeño. Aún así, se está avanzando y es posible que de acá a algunos años ya dejemos de tener mercurio en las vacunas. Bien, y otra cosa importante también, el tema de cómo nos cuidamos, ¿no? De este coronavirus, mucha gente, digamos, por la crisis de estar tanto tiempo encerrada,
crisis económica y todo, digamos, quiere recuperar, digamos, como esa libertad que uno tenía antes. eh, y bueno, y hacen manifestaciones, son recomendables estas manifestaciones que hay, bueno, anti-cuarentena y de todo lo que está ocurriendo. Bueno, claramente no, es una exposición, es un riesgo ir a ese tipo de manifestaciones en este momento. Sin duda es un riesgo eh, que desde el punto de vista sanitario consideramos un riesgo innecesario, un riesgo evitable, así que por supuesto se recomienda no participar de ese tipo de manifestaciones o de expresiones colectivas en este momento, ¿no? Por lo menos, eh, porque tenés una exposición que se podría evitar, un riesgo que uno está en contacto con personas que obviamente tal vez tengan la infección y puedan estar transmitiéndolo, lo sepan o no, bueno, pueden estar con síntomas o no, con lo cual es un riesgo que si se puede evitar, deberíamos evitarlo. No hay ninguna duda en términos sanitarios. ¿Y eso es eficiente realmente? ¿Se sabe si es eficiente realmente el barbijo? Sí, sí, se sabe que es eficiente. Cuando empezó esto en marzo, la discusión todavía estaba abierta. De hecho, la Organización Mundial de la Salud no fomentaba activamente la utilización de barbijos, pero tampoco lo desestimulaba. Vamos, en el nivel de evidencia, para hacer una recomendación sanitaria se usan distintos niveles de evidencia y grados de recomendación. En ese momento era una recomendación de tipo I, es decir, la evidencia era insuficiente para pronunciarse a favor o en contra de la utilización del barbijo. Eso en marzo. Al día de hoy, después de tantos meses de pandemia, de tanta población expuesta a la infección y demás, ya hay recomendación de tipo B y C que indica que sí es efectivo, hay ciertas evidencias sobre su utilidad. En Así este que caso, ya no, ¿cualquier barbijo, aunque sea de tela, sirve o hay que tener un barbijo especial? cualquier barbijo sirve, hay barbijos que sirven más que otros. Digamos, claramente los equipos de salud, cuando estamos expuestos a la atención de un paciente que sabemos que tiene coronavirus o posible infección por coronavirus, usamos un barbijo especial que se llama N95, que es un barbijo un poco más cerrado, que tiene distintos tipos de capas y demás. Aún así, los barbijos caseros, los que llamamos tapabocas, también son útiles, posiblemente sean menos útiles que aquel barbijo N95, pero aún así son útiles, sirven. Y bueno, Después hay alguna particularidad, por ejemplo, una vez que el barbijo se humedece, uno debería reemplazarlo, no debería estar con el mismo barbijo todo el día, y si notó que se humedeció, debería reemplazarlo. Hay que hacer un uso adecuado del barbijo, no andar tocándoselo todo el tiempo, con las manos y demás, porque eso también disminuye la eficacia. Hay que tratar de colocárselo directamente tras de las orejas, sin tocar la parte delantera del barbijo. Esas son algunas recomendaciones generales, pero sí el barbijo casero, el tapaboca, es útil. por otro lado, también te quería preguntar sobre el dióxido de cloro, que también es otra cosa que está circulando, de que hay gente que está tomando dióxido de cloro sin estar recomendado actualmente en nuestro país, sí en Bolivia. ¿Qué es el dióxido de cloro y si está bien tomar dióxido de cloro? Es algo medio inverosímil, lo del dióxido de cloro es un desinfectante. Es un desinfectante de superficie y, que es, el componente químico es muy parecido a la lavandina, es como casi como tomar lavandina, digamos, no tiene ninguna eficacia, ninguna, no hay ningún organismo serio en el mundo que haya demostrado la eficacia para prevenir el coronavirus ni otras infecciones, y sí, en cambio, muchos organismos han demostrado riesgos y muertes por consumo de dióxido de cloro. Incluso en Argentina ya tuvimos muertes por dióxido de cloro. En Jujuy, en Mendoza, digamos, la verdad es que no hay ninguna duda de que es tóxico y ya se demostraron muertes por su consumo.
y no hay ninguna evidencia de que pueda llegar a tener alguna utilidad como para prevenir o tratar el coronavirus. Así que claramente ya es una fake news, es una noticia falsa que como ciudadanos y ciudadanas responsables deberíamos obviamente no difundir y cuando tengamos la oportunidad decir que eso no es así, que no es correcto. Gracias. Y para terminar, no sé lo que vos quieras decir de toda esta situación que estamos viviendo o recomendarnos. Bueno, estamos en una pandemia que es algo único, por supuesto, para mí también. Digamos, no, por más que sea médico, nunca viví una situación como esta. No esperábamos que fuera tan largo cuando inició en marzo, pensábamos que iban a ser un par de meses y se ha ido estirando y ahora estamos entendiendo que hasta que no haya una vacuna no vamos a poder eh, volver completamente a nuestra vida habitual, por más que no sea la vida anterior, a nuestra vida un poco más fluida y de contactos sociales y demás. Eh, Hasta que no esté la vacuna vamos a tener que seguir cuidándonos mucho. Sí, hay algunas formas que se han demostrado efectivas, eficaces, el distanciamiento social, si uno se va a encontrar con algún familiar por algún motivo, digamos, porque tiene, no sé, un familiar, un adulto mayor, tampoco puede estar solo y aislado durante un año sin ver a ningún familiar. Pero bueno, si uno va a tener contacto con esa persona, intentar tener ese contacto en la medida de lo posible al aire libre, ¿no? En espacios cerrados, siempre con barbijo, siempre manteniendo la distancia, siempre enfatizando en el lavado de manos. Digamos, estas medidas que son bastante cotidianas y ya conocidas, hay que incentivarlas mucho. Si uno va a visitar a ese familiar, de nuevo, tratar de que la visita sea breve, no estar demasiado tiempo en contacto, y siempre que sea posible al aire libre, mucho más seguro que estar en un espacio cerrado en el interior de una casa o un departamento. Preferible caminar una cuadra hasta la plaza del barrio y encontrarse ahí, manteniendo distancia, usando barbijo, para poder también tener ese contacto, que es un apoyo y ayuda también a sostener esta situación que para todos, creo, es muy angustiante, es difícil de sostener y entonces hay que generar algunas estrategias de apoyo. Así que es posible, pero bueno, hay que seguir cuidándonos. Y hoy tenemos datos, digamos, más positivos del COVID. Yo te digo, no estoy siguiendo todos los días porque si no es como que uno entra como en una situación de pánico y prefiero como no mantenerme tan informada de todo el día a día que pasa del COVID. Pero ¿cómo son los números hoy? Los datos no son positivos, los datos son que la cantidad de casos viene en aumento día a día. Digamos, el día de ayer se confirmaron más de 10.000 casos, pasamos la barrera de los 10.000 casos por primera vez en la Argentina. Sí se ve cierta estabilización de cantidad de casos en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye la ciudad y el conurbano bonaerense. Se ve una estabilización, pero con un nivel muy alto de cantidad de casos. Y lo que más preocupa sobre todo es cómo vienen aumentando los casos en el interior del país, que hasta ahora venía como bastante preservado. En estas últimas semanas se vio que está creciendo fuerte la cantidad de casos en el interior, así que eso preocupa. Eh, no son muy buenas noticias, así que tenemos que seguir cuidándonos por lo menos un tiempito más. Bueno, muchas gracias Tomás por tu tiempo y bueno, la verdad te agradezco por la entrevista. Bueno, gracias a vos por la invitación a compartir este rato. Para mí es un placer y una linda oportunidad de comunicarme.